Buenos días a todos, mi nombre es Lina Correa, yo soy asociada senior del Grupo de Práctica de Energía y Recursos Naturales en Gómez Pinzón, especialista en temas ambientales con una experiencia de ya 13 años en estos temas. Y el día de hoy vamos a hablar del procedimiento sancionatorio ambiental dentro de estos litigios a la carta que está organizando la firma, para que nos centremos en un punto que es muy importante para cada una de sus empresas y es lo ambiental. Y entender este procedimiento sancionatorio ambiental es esencial eh, para uno pues saber cómo funciona, cuál es el concepto de la infracción, cómo son las diferentes etapas de este procedimiento sancionatorio ambiental, cuándo me sancionarían, cuándo no, si hay algunas especificaciones respecto a carga de la prueba, que eso es muy importante en este proceso, y sobre todo las multas, que es lo que nosotros desde nuestra práctica de asesoría preventiva y sostenibilidad nos gusta evitar. Conocer este procedimiento y conocer las sanciones tiene como finalidad un poco prevenir la comisión de las mismas y evitar la generación de infracciones que pueda afectar a cada una de sus compañías. Entonces, si quieren, empecemos. La metodología que vamos a usar acá es: yo voy a hacer la presentación. Si quieren, vayan haciendo las preguntas por el chat y las vemos al final, porque es probable que algunos de los temas que vayamos a tratar se solucionen a lo largo de la presentación. Y si no, al final dejamos el espacio para las preguntas, si quieren por el chat, si quieren intervenir al final de la presentación, pues prende el micrófono. Angélica me confirma si eso se puede. Y tenemos una conversación sobre estos temas y sobre los casos que les vamos a presentar. La idea es, evidentemente, presentarles el sancionatorio e ir teniendo algunas recomendaciones, algunos casos de la vida real y las implicaciones pues, que esto ha tenido para las empresas. Entonces, el primer tema que vamos a ver es los fundamentos constitucionales del proceso sancionatorio ambiental. ¿Por qué tenemos un proceso sancionatorio ambiental específico? Como ustedes bien saben, la Constitución del 91, considerada por muchos como una constitución verde, por tener más de 35 disposiciones que regulan de una u otra manera recursos naturales o medio ambiente, consideró en el artículo 80 que es obligación del Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales que apliquen y exigir la reparación de los daños causados. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 8 y el artículo 79 de la Constitución, el derecho a un ambiente sano es un derecho deber. Es decir, todos nosotros ciudadanos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y, por ende, una obligación por parte del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, pero también es un deber nuestro. Entonces, tenemos un derecho a gozarlo, pero tenemos un deber de respetarlo. Y en este marco de la Constitución verde, de este derecho, deber, de esta obligación que tiene el Estado de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, surge nuestro proceso sancionatorio ambiental. Digamos que venía con la ley 99 del 93, algunas sanciones específicas en caso de que hubiera algún incumplimiento de la normatividad, con multas no muy altas, de 300 salarios mínimos por ese momento, y pasamos a la ley 1333 de 2009, que aumentó considerablemente esas sanciones, como lo vamos a ver hacia el final, e impuso un procedimiento específico para que no se regulara por las normas del Código de Procedimiento en su momento, sino por un proceso específico administrativo determinado por la ley 1333 de 2009. Esta ley es la que rige a hoy nuestro proceso sancionatorio ambiental. Hay en el Congreso un proyecto en curso que modificaría esta ley con temas buenos y otros no tanto. Se aumentarían si este proyecto en el Congreso surge todos los debates y efectivamente se vuelve ley. Tendríamos multas de 100.000 salarios, no de 5.000 como los tendríamos hoy. Tendríamos menos causales de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental. Las causantes de responsabilidad de agravación y de atenuación de la responsabilidad serían ligeramente distintas y un poco más gravosas para el presunto infractor. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tenemos hoy en día y si esto cambia, efectivamente, pues haremos otra charla de estas para actualizarlos. Ley 1333 de 2009 establece nuestro procedimiento sancionatorio ambiental.
Esta ley ha sido estudiada por la Corte Constitucional en 2010 en varias oportunidades, sobre todo por los temas que vamos a ver a continuación, que es presunción de dolo o culpa, la caducidad de la acción sancionatoria, que es larga, y el tema de medidas preventivas. Y está reglamentado por dos normas específicas, el decreto 3678, que establece los criterios para la imposición de las sanciones, que los vamos a ver, tanto el tipo de sanciones como los eventos que dan lugar a la imposición de una u otra, y la resolución 2086 de 2010, que adopta la metodología para la tasación de multas. Efectivamente, en el proceso sancionatorio ambiental, como muchos de ustedes saben, pues lo más común es que se impongan multas. Y aquí vamos a ver cuál es esa metodología de tasación. Para el sancionatorio ambiental hay que entender primeramente qué es una infracción, por qué me van a dar inicio a un proceso sancionatorio ambiental y por qué me van a sancionar. Entonces, en materia ambiental, el 373 considera que es una infracción toda acción u omisión que constituye una violación de leyes, decretos, resoluciones y actos administrativos. Y por actos administrativos no solamente son los de carácter general, sino los de carácter personal, es decir, todo acto administrativo emitido por una autoridad ambiental competente en el cual pues imponga obligaciones, imponga deberes o pues licencias ambientales, permisos y demás. Y por otro lado tenemos también la comisión de un daño al medio ambiente, daño puro en este caso, es decir, daño directamente al medio ambiente, entendido de la misma manera que se configura el daño en responsabilidad civil extracontractual, un hecho generador o doloso o culposo, el daño y un vínculo de causalidad entre los dos. El hecho, el daño y el vínculo de causalidad. Y esto, digamos, es importante porque esto es un daño al medio ambiente. El proceso sancionatorio ambiental no regula los perjuicios que me puede generar a mí como particular, a ustedes como empresa, la comisión de un daño del medio ambiente por un tercero. Esto lo regula el régimen civil. Y esto es importante porque este régimen sancionatorio ambiental se aplica sin perjuicio de otras acciones y de otros regímenes distintos, como el penal y como el civil. Entonces, un mismo hecho puede darme lugar a una sanción en materia ambiental dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental, puede conllevarme una acción por responsabilidad civil extracontractual con una tasación del daño como tal generado de un daño ambiental y además un proceso penal por delitos contra el medio ambiente. Un mismo hecho, tres consecuencias distintas. Eso sin lugar, digamos, sin considerar que puede haber lugar acciones populares, acciones de grupo, dependiendo, digamos, los eventos. ¿Quién tiene la potestad sancionatoria en materia ambiental? Las autoridades ambientales que conocemos todos. El Ministerio de Ambiente, cuando son temas de su competencia, por ejemplo, sustracción de áreas de reserva forestal. La ANLA, en todos los temas de licenciamientos y permisos y otros vistos buenos y trámites que tienen ellos. Las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible, grandes centros urbanos, establecimientos públicos ambientales y la unidad especial de parques nacionales. Esta ley trae un tema particular específicamente sobre las medidas preventivas y es la facultad de prevención. Y dice que todas estas autoridades, más la Armada, departamentos, municipios y distritos, están facultadas a prevención para conocer un proceso sancionatorio ambiental, pero lo limita a la imposición de medidas preventivas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un proyecto que tiene una licencia ambiental de la ANLA en Barranquilla. La autoridad ambiental competente en Barranquilla, en el área urbana, es Barranquilla Verde. Sin embargo, mi proyecto, por la magnitud, es competencia de la ANLA. Y en el marco de mi proyecto hago una tala de árboles, por ejemplo. Y quien se da cuenta es Barranquilla Verde. Barranquilla Verde está facultada a prevención para imponerme una medida preventiva de suspensión de la tala, ¿cierto? Más no de iniciar el proceso sancionatorio ambiental si es en el marco de mi licencia. Tiene 5 días hábiles para remitirle a la ANLA la imposición de la medida preventiva, los hechos que dieron lugar a la misma para que ésta, como autoridad ambiental competente y encargada de la vigilancia de la licencia ambiental que tengo yo, inicie el proceso sancionatorio ambiental con todas las etapas que vamos a ver a continuación. Eso es la facultad de prevención. Quien lo ve primero tiene la facultad de poner una medida preventiva y enviar a la autoridad ambiental competente para su conocimiento y que ésta continúe con el procedimiento sancionatorio ambiental.
Uno de los elementos más importantes que tiene nuestro sancionatorio ambiental es la presunción de culpa o dolo. Y no puedo hacer más énfasis en esta o, porque muchas autoridades ambientales consideran que es que hay una presunción de culpa y dolo y que tengo yo que entrar a desvirtuar las dos. Y eso no es así. Sería una indebida imputación de los cargos cuando me dicen que que están presumiendo la culpa o dolo. No, la autoridad ambiental tiene que establecer precisamente cuál es la acción o omisión y en virtud de qué me la están imputando, culpa o dolo. Entonces, esta presunción de culpa o dolo no es una vulneración a la presunción de inocencia. La Corte Constitucional ya revisó este tema en el 2010 y determinó que en algunos regímenes especiales, cuando hay un bien de especial protección, como viene siendo el medio ambiente, puede haber esta presunción de culpa o dolo porque lo que implica eso no se pasa, digamos, de la acusación a la sanción inmediatamente, sino que hay una inversión de la carga de la prueba y tengo yo, como presunto infractor, la obligación de desvirtuar esa presunción de culpa o dolo, para lo cual tengo toda la carga de la prueba y puedo utilizar todos los medios probatorios que aplique. Importante, de nuevo, que cuando a ustedes les llegue el auto de imputación de cargos, vean muy bien qué es lo que le están imputando y en razón de qué. Porque eso es uno de los argumentos que nosotros más utilizamos, es indebida formulación de los cargos. Usted no puede decirme que yo estoy haciendo la conducta y que usted presume la culpa o dolo. Hay que saber en qué modalidad me lo están adjudicando. Porque de lo contrario estaríamos vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida que sí es una obligación de la autoridad ambiental de motivar sus actos de formulación de cargos. Esta presunción de culpa o dolo me da lugar a las medidas preventivas, y esas medidas preventivas tienen como finalidad prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o de un hecho, o de una actividad o una existencia o una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. Es decir, pues su nombre lo implica, preventiva. ¿Cuáles son esas medidas? Una amonestación escrita es una palmadita en la mano y digas, ojo, no lo vuelvas a hacer. Por favor, ten cuidado. Lo que estás haciendo pues, no está tan bien, contrólate. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios e implementos usados para la comisión de la infracción. Esa la vemos sobre todo cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo una captación ilegal de agua con una motobomba y la autoridad ambiental lo ve, puede decomisarme esa motobomba. Pasa en minería ilegal, todas las dragas y demás. El problema es qué hace la autoridad después de que lo decomisa, pero eso es otro tema. Aprehensión preventiva de los especímenes de flora y fauna cuando la infracción tenga que ver con un uso inadecuado y no autorizado de estos especímenes de flora y fauna. Y la suspensión de obra o actividad, que es la medida preventiva por excelencia, cuando lo que busco es evitar un daño, cuando no tengo la autorización para hacer una actividad. Nuestro ejemplo por ejemplo, de la motobomba es, no solamente te decomiso el elemento con el cual estás tú captando el agua y cometiendo la infracción, sino que además te ordeno suspender esa actividad. Pasa mucho y es muy problemático cuando estoy, por ejemplo, incumpliendo la norma de vertimientos. Muchas autoridades ambientales consideran que eso es una causal suficiente para imponer medida preventiva de suspensión de los vertimientos y sellan efectivamente la salida de las aguas residuales y al empresario o a la persona natural, quien sea que haya cometido la presunta infracción, tiene que entrar a buscar alternativas distintas para disponer sus aguas residuales, lo cual puede llegar a ser muy oneroso. ¿Qué características tienen estas medidas preventivas? Son de ejecución inmediata. Es decir, me imponen la medida preventiva y algunas autoridades consideran que hay que ir a enforzar esa medida preventiva, otras que dicen que solamente con el acto administrativo es suficiente, que uno debería ir a, en nuestro ejemplo de los vertimientos, suspender los vertimientos. Es de carácter preventivo y transitorio. La idea es que pues, una vez yo demuestre que cumplí con las condiciones impuestas en el acto administrativo que me impuso la medida preventiva, se levante esa medida preventiva. No procede recurso, es decir, yo contra el acto administrativo que me impone una medida preventiva no tengo recurso alguno. ¿Qué me queda hacer? Cumplir. No hay nada más para poder hacer el levantamiento de la medida preventiva. Y esto es importante porque el incumplimiento de la medida preventiva es una causal de agravación de la responsabilidad dentro de este procedimiento sancionatorio ambiental. ¿Cómo se levantan?
de oficio, porque la autoridad ambiental efectivamente verificó que se cumplieron las condiciones que impuso en su acto administrativo, o a petición de parte, cuando yo puedo demostrarle que ya cumplí. Muchas veces la medida preventiva queda mal formulada en el sentido, por ejemplo, en nuestro ejemplo de los vertimientos, en el que me dice, suspensión de los vertimientos hasta tanto usted tramita y obtenga su permiso de vertimientos. Pero yo decido que tramitar el permiso de vertimientos de pronto es un poco engorroso para mi empresa, no lo veo tan viable, implica que yo tenga que adquirir una planta de tratamiento de aguas residuales, tramitar ese permiso, hacer los monitoreos anuales y que de pronto tratar las aguas con un tercero es más económico. Entonces, en principio muchas autoridades dicen, no, es que usted tiene que tramitar el permiso. Y el argumento y la pelea que uno da es como, no, porque a mí la regulación me permite tener varias opciones, me permite yo vertir directamente, ¿sí? A través de mi permiso, conectarme a un alcantarillado en caso de que antes no existiera y hacer toda eh, la debida diligencia ante la empresa de acueducto de alcantarillado para poder conectarme o tratar las aguas con un tercero. Y hemos tenido esa pelea con algunas autoridades ambientales diciendo es que usted me está obligando a algo que yo no tengo por qué hacer si ya encontré una solución alternativa. Afortunadamente hubo razón en este caso, la autoridad dijo, pues está bien, lo importante era que usted suspendiera el vertimiento, que nos demostrara que lo había suspendido y que estuviera haciendo un tratamiento de sus aguas de manera adecuada. Pero hay que tener mucho cuidado de cuáles son las condiciones que se imponen esa medida preventiva para su levantamiento. Otro elemento importantísimo de nuestro proceso sancionatorio ambiental es la caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambiental, a diferencia de las ordinarias, que son 3 o 5 años, dependiendo cuál, caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u omisión generador de la infracción. Y esto tiene, digamos, dos complementos. Primero, ¿qué pasa cuando es un hecho o una omisión sucesivos? Es decir, yo llevo 10 años haciendo vertimientos, por ejemplo, sin cumplir. O llevo 10 años generando emisiones sin cumplir con la norma de emisiones en cuanto a altura de chimeneas o en cuanto al cumplimiento de los límites máximos permisibles para mi emisión. ¿Cuándo empieza a correr esa caducidad de mi acción sancionatoria? ¿Desde el primer día en que empecé o desde el último? Y la norma lo que nos dice es que es desde el último. Yo pude haber empezado en 2000 a hacerlo y llevo 20 años haciéndolo. No puedo decir como, ya, no hay derecho, ya caducó la acción, ya no pueden sancionarme porque sigo haciéndolo. Llevo 20 años haciéndolo. Hoy que paré y empecé a cumplir y empecé a adoptar mecanismos necesarios para cumplir la norma de vertimientos, cumplir la norma de emisiones, dejar de hacer lo que estoy haciendo, enterrar residuos, todo lo que se considere como una infracción, me empiezan a contar esos 20 años a partir de hoy. Y mientras las condiciones de la violación de las normas generadoras del daño persistan, la acción puede interponerse en cualquier momento. Y eso es particularmente importante, vamos, en los casos en que yo tengo un pasivo ambiental. Tengo un entierro de residuos, que eso en este país se permitía hace muchos años. Y estoy generando contaminación y sigo generando contaminación, estoy generando contaminación y contamino y contamino y contamino y contamino, pues nunca va a haber un momento en el cual empiezan a contarse mis 20 años. La autoridad me puede entrar a sancionar todo el tiempo por hechos pasados. ¿Por qué? Porque no he cesado de cometer la infracción. Teniendo en cuenta lo anterior, ya sabemos cuáles son las autoridades ambientales competentes, ya sabemos cuál es el concepto de infracción ambiental, ya sabemos que me pueden imponer una medida preventiva si efectivamente la autoridad ambiental evidencia que hay un riesgo o que efectivamente hay algo que podría estar en contra de la regulación o podría llegar a generar un daño. Entramos al proceso sancionatorio ambiental, que puede o no iniciar con la imposición de las medidas preventivas, una indagación preliminar, que es una etapa que no es obligatoria dentro del proceso sancionatorio ambiental, pero que le da facultad a la autoridad ambiental para determinar si existen pruebas o hechos suficientes para considerar que existe una presunta infracción o no. En caso de que haya una indagación preliminar, esta indagación preliminar dura máximo 6 meses. Culmina con o el inicio del proceso sancionatorio ambiental como tal o con el archivo del proceso. Como les digo, esto es facultativo. La autoridad ambiental puede o no puede hacer. Es decir, puede iniciarme el proceso sancionatorio directamente sin necesidad de hacer una indagación preliminar
o no, o hacer las 6 meses de indagación para ver qué fue lo que pasó, porque recibí una queja y pues, no tengo suficientes criterios para establecer si existió una infracción o no. Puedo hacerlo mediante la indagación preliminar o directamente con un inicio de sancionatorio ambiental, que es declarado mediante acto administrativo, busca verificar los hechos constitutivos de la infracción, puede iniciarse de oficio por parte de la autoridad ambiental, es decir, ella en el proceso de su competencia o seguimiento, control que realiza, verificó que existe una conducta que puede ser considerada como una infracción e inicia este proceso sancionatorio o a petición de parte. O como les decía, como consecuencia de una medida preventiva. Es decir, normalmente cuando hay una medida preventiva, salvo que haya un cumplimiento inmediato y podamos probar que efectivamente no hubo una infracción como tal, sino un riesgo de, pues pueden no iniciar un proceso sancionatorio. De lo contrario, normalmente una medida preventiva va acompañada de un inicio de un sancionatorio ambiental. Este inicio de sancionatorio ambiental puede tomar 2 vías. Puede culminar con la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental o con una formulación de cargos. Entonces, esto es importante en el proceso, y lo vamos a ver ahora, porque antes, al principio, 2009, 2010, los primeros años, las autoridades ambientales emitían en un mismo acto administrativo el inicio del proceso sancionatorio ambiental y la formulación de los cargos. Y en una revisión que hizo la Corte Constitucional de este tema, consideró que esto es una violación al debido proceso. En la medida en que yo puedo, como presunto infractor, solicitar la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental cuando tengo comprobada una de las 4 causales en existencia del hecho investigado, que la conducta esté amparada, que no sea imputable al presunto infractor o muerte del infractor, puedo solicitar hasta antes de que me formulen los cargos la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental. Entonces, cuando la autoridad ambiental estaba formulando en un mismo acto administrativo la formulación de cargos con el inicio, me estaban quitando a mí una etapa, una oportunidad de defensa que me llevara a la no formulación de los cargos y al archivo, ¿verdad? Y eso es pues, me permitiría cortar bastante el proceso sancionatorio ambiental. En caso de que yo no haya podido probar la cesación, una de las causales de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental, y nuestra recomendación ahí es siempre traten de buscar cómo existe una causal de cesación de su proceso sancionatorio ambiental, porque nos ahorraría todo el proceso que sigue. La formulación de cargos, los descargos, práctica de pruebas, la decisión, quedar registrados en el RUIA en caso de que la decisión sea contraria, y en todo caso les permite a ustedes ir preparando la defensa que van a hacer en los descargos. Entonces nuestra sugerencia siempre es analicen por lo menos la posibilidad, salvo que la infracción sea la que es, la posibilidad de solicitar una cesación del procedimiento sancionatorio ambiental previo a la formulación de los cargos. En caso de que no se pueda solicitar la cesación o, habiéndola solicitado, la autoridad ambiental considere que no hay lugar a la cesación del procedimiento sancionatorio ambiental, van a proceder con la formulación de los cargos. En esa formulación de los cargos se hace mediante acto administrativo debidamente motivado. No vale que la inversión de la carga de la prueba o la presunción de culpa o dolo no es una razón suficiente para que la autoridad ambiental simplemente diga: yo creo que usted está contaminando el agua, dígame por qué no. No. ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue la omisión? ¿Cuál fue la norma vulnerada? ¿Cuándo lo hice? ¿De cuándo a cuándo? ¿Presunción de culpa o de dolo? Todos los elementos que me permitan a mí organizar una defensa. Tiene que haber una individualización de las normas ambientales violadas o del daño o riesgo del daño generado. Este acto administrativo es muy importante y el concepto técnico que lo fundamenta también, porque es el que nos da a nosotros todos los elementos de hecho y de derecho para poder presentar nuestra defensa. Una vez notificado ese acto administrativo por el cual formulan los cargos, tenemos 10 días hábiles. 10 días hábiles para presentar los descargos, que pueden ser directamente o mediante apoderado, por escrito, y en estos puedo aportar o solicitar la práctica de las pruebas que yo considere. Las que yo considere. Todas las pruebas van a estar a cargo mío en caso de que yo necesite un peritaje, en caso que necesite expertos, visitas, muestreos, monitoreos. Todo va a estar a cargo mío, pero este es el momento para pedirlo. Este es el momento para solicitarlo.
Como vamos a ver, este proceso sancionatorio ambiental tiene términos y el único obligado a cumplirlos es el presunto infractor. Porque si uno mirara este procedimiento sancionatorio ambiental, uno diría en 6 meses yo debería tener una solución. Eso no pasa. En la realidad eso no pasa. Nosotros tenemos procedimientos que fueron iniciados en 2015, el inicio del proceso sancionatorio ambiental, y que 7 años después estamos esperando que nos formulen cargos. Pasa mucho. Desafortunadamente, digamos, no hay un control específico de las autoridades. Con el nuevo proyecto de ley que hay en el Congreso, esto en principio debería cambiar porque impone unos términos específicos y unas obligaciones de temporalidad específica para las autoridades ambientales. Pero por ahora lo que decimos, el único que tiene obligación de cumplir con los periodos o los términos establecidos de esa sancionatoria ambiental es uno. 10 días hábiles para presentar los descargos. Una vez recibidos los descargos, debería inmediatamente la autoridad ordenar la práctica de pruebas. Entonces puede ordenar la práctica de las pruebas que yo solicité, más las que la autoridad considere necesarias de oficio. Este periodo probatorio se abre por 30 días hábiles, prorrogables por 60 días más, mediante acto administrativo. Contra este acto administrativo del decreto de pruebas solo opera el recurso de reposición cuando no me hayan decretado pruebas por mí solicitadas. De lo contrario, en principio, la norma no permite que se interpongan recursos de reposición. Existen autoridades ambientales que sí dan traslado de ese acto administrativo, no solamente para poder poner recursos de reposición en caso de que no hayan decretado las pruebas que yo solicité, sino para pronunciarme sobre las demás pruebas que van a hacerse valer en el procedimiento sancionatorio. 15 días hábiles después de terminado este procedimiento de práctica de pruebas, y si no hay este periodo probatorio, porque pues ya todas son documentales, 15 días hábiles después de presentados los descargos, la autoridad ambiental tiene la obligación de presentar una decisión. De nuevo, esos 15 días hábiles no se cumplen. Yo tengo, si ven en la parte de arriba, en gris, encerrado en un cuadrito, una pregunta, alegatos de conclusión. Como les decía, este es un procedimiento sancionatorio ambiental especial, es administrativo. En los vacíos se supone que debería remitirse al CEPACA, y por tanto deberían dejarme entre la práctica de pruebas y antes de tomar la decisión la oportunidad a mí de hacer alegatos de conclusión. La ley 1333 no incluye esta etapa, no la incluye. Y autoridades, por ejemplo, como la ANLA, señalan que ellos no deben agotar esta etapa procesal de alegatos de conclusión, porque la ley 1333 no lo establece. Otras actividades, como CARDER, por ejemplo, sí lo permite, o Corpo Amazonía y Cor Macarena. Lo permiten. Permiten que entre la práctica de pruebas, cuando yo ya vea todo lo que se utilizó en el proceso, pueda presentar alegatos de conclusión, con el fin de que, uno, reiterar mi defensa en los descargos, poder hacer consideraciones respecto a las pruebas que se quieren hacer valer dentro del proceso sancionatorio ambiental y tener una oportunidad adicional para presentar las defensas. Si ustedes ven acá, yo realmente tengo oportunidades para presentar defensa si presenté mi escrito de cesación y en los descargos. Punto. Aquí no hay una audiencia de oralidad donde podamos compartir las consideraciones de la compañía, no tenemos derecho a debatir las pruebas en caso de que se apliquen algo con posterioridad a que yo presente mis descargos. Entonces, este nuevo proceso también quiere incluir esto acá para que tengamos una etapa adicional. En este momento es a discrecionalidad de la autoridad ambiental competente determinar si me dejan o no presentar los alegatos de conclusión. Si seguimos el proceso tal cual como está en la ley 1333, yo no tendría oportunidad de hacerlo y posterior a la práctica de pruebas llega la decisión, que nuevamente es un mediante acto administrativo motivado, declara la responsabilidad o no responsabilidad del presunto infractor, impone sanciones y medidas compensatorias y contra este procede el recurso de reposición. La ley 1333 dice recurso de reposición y subsidio de apelación, pero en materia ambiental nosotros no tenemos superiores jerárquicos.
Es decir, el Ministerio de Ambiente, si bien es la cabeza del Sistema Nacional Ambiental, no es superior jerárquico de la ANLA, no es superior jerárquico de las corporaciones autónomas regionales, que como su nombre lo indica, son autónomas. Eso quiere decir que yo solamente tengo dentro del proceso sancionatorio ambiental el recurso de reposición. Después tendría otras acciones ya por la vía judicial en caso de que yo quiera la nulidad de restablecimiento del derecho, en caso de que durante el proceso pues hayamos visto vulnerado algún derecho pues fundamental, al debido proceso, defensa y demás, y queramos declarar la nulidad de lo actuado. De lo contrario, únicamente el recurso de reposición. Esta decisión es muy importante, sobre todo ver la tasación de la multa. Como les decía en un principio, una resolución establece esa metodología, hay una metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, donde me establece los criterios de las sanciones que vamos a ver, y es muy importante revisar el concepto técnico que dio lugar a la tasación de la multa, porque normalmente lo que hace uno en este recurso de reposición es atacar esa tasación. ¿Por qué? Porque tiene unos elementos subjetivos muy importantes, como lo vamos a ver, que es el beneficio ilícito. Ya lo vamos a ver. Terminado mi proceso sancionatorio ambiental, ya me pusieron medidas preventivas, yo ya presenté la cesación del procedimiento, ya hubo una formulación de cargos, descargos, una decisión, y la autoridad ambiental me impone una sanción, que tiene una finalidad preventiva, correctiva y compensatoria, un poco disuasoria. Es saber que me van a imponer una sanción de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debería disuadirme de cometer la infracción. Sin embargo, pues el objetivo de esta sanción no solamente es como trata de no hacerlo, sino de corregir y compensar el impacto que yo pude haber generado. Que es lindo que la ley de 73 lo diga, pero pues no es cierto porque está, digamos, el dinero que recauda la corporación por la multa que yo esté pagando no va encaminada a compensar o reparar el daño o el impacto que yo haya podido generar. Por eso hay unas medidas, digamos, adicionales a esa sanción que me están imponiendo que debo asumir yo para volver las cosas a su estado inicial. Y como les decía en un principio, pues estas sanciones se aplican sin perjuicio de las acciones civiles, penales o disciplinarias en caso de que sea una infracción cometida por un funcionario público a que hubiera lugar. ¿Cuáles son estas sanciones? Como les adelantaba, multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La tasación se hace con base en una ponderación de los siguientes criterios: beneficio ilícito, y ese beneficio ilícito es todos los costos ahorrados o percibidos por el presunto infractor en la comisión de la infracción. Por ejemplo, yo necesitaba tener una planta de tratamiento de aguas residuales para poder hacer una correcta disposición de mis aguas, y no lo hice. Yo simplemente estaba vertiendo las aguas sin ningún tipo de tratamiento. En ese beneficio ilícito pueden considerarme el valor que me ahorré al no tener una PETAR, el valor de funcionamiento y arreglos que tendría que yo hacerles a PETAR, los valores que me estoy ahorrando, por ejemplo, por los monitoreos que yo debo hacer anualmente a mis aguas residuales para saber la caracterización y si cumplimiento de la resolución 631 de 2015, y todo esto un poco a criterio de la corporación, de cómo me levanté hoy, cuánto vale una PETAR. Por eso es muy importante revisar ese acto administrativo de revisión. Es muy importante de tasación de la multa, para que este tipo de criterios uno pueda moderarlos y decir como no, está haciendo un cálculo que no es adecuado, está haciendo unas consideraciones que no son adecuadas. El factor de temporalidad, las sanciones de ejecución inmediata, o llevo haciéndolo 3 años, o 2 días, 10 días. El grado de afectación ambiental o evaluación del riesgo es qué tanto estoy impactando los recursos naturales y cuáles. Circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad, que las vamos a ver a continuación. Los costos asociados de desplazamiento de la autoridad para poder imponer la sanción o no, y la capacidad socioeconómica del infractor. Y esto es importantísimo porque gran parte de la tasación viene también de acá, y es decir, el hecho de que yo, Lina Correa, tale un árbol en mi finca es muy distinto a que una empresa grande, ¿cierto? Una gran empresa tale un árbol dentro de su predio. La multa, la acción es la misma, mismo árbol, mismo lo que ustedes quieran,
la acción es la misma, la sanción va a ser diametralmente distinta. ¿Por qué? Porque mi capacidad económica puede no ser igual a la de la empresa. Otras sanciones son cierre temporal o definitivo del establecimiento de edificación o servicio cuando tengo un incumplimiento de las medidas preventivas, cuando estoy incumpliendo los plazos de medidas de compensación o cuando no tengo los permisos necesarios para operar. Revocatoria o caducidad de la licencia, autorización, concesión, permiso o registro cuando es un incumplimiento grave y reiterado de mis obligaciones en esa licencia, autorización, concesión o permiso. Demolición de la obra a costa del infractor, sobre todo cuando está en áreas no permitidas y en este caso, en todo caso, la autoridad ambiental evalúa si con la demolición estoy generando un daño mayor al que estaría evitando. Decomiso definitivo de especímenes flora y fauna, restitución de especímenes de especies de flora y fauna y trabajo comunitario según las condiciones establecidas por la autoridad ambiental. El trabajo comunitario normalmente es la sanción que le aplican a quienes son infractores de bajos recursos. La multa es la sanción por excelencia. Y en pocos casos pues hemos visto que el cumplimiento es tan serio y tan grave que llegamos o al cierre del establecimiento definitivo, ya no solamente suspensión de la actividad como veíamos con la medida preventiva, sino un cierre temporal definitivo del establecimiento o la revocatoria o caducidad del permiso, pero es un riesgo. Como les decía, los criterios para la imposición de esas sanciones, pues las multas es para todo el mundo, salvo las personas que de pronto no tengan los recursos para hacerlo. El cierre temporal es cuando tenemos incumplimiento de plazos y condiciones de medidas preventivas, incumplimiento reiterado de algunas de las medidas correctivas o compensatorias impuestas por la autoridad y no contar con los permisos. Revocatoria o caducidad, reincidencia grave. Demolición, cuando no tengo los permisos, cuando se está ejecutando con los permisos pero en incumplimiento de los mismos o cuando están en una de las áreas protegidas. Y de nuevo con letra chiquita de, sin embargo, pues la autoridad ambiental, si vemos que esto puede generar una afectación mayor al beneficio que generaría, pues puede no ordenar esta demolición. Bueno, la restitución de especies, decomiso y trabajo comunitario, que ya les expliqué. Dentro de este procedimiento sancionatorio ambiental, hay unas causales eximentes de la responsabilidad, que son eventos de fuerza mayor o hecho de un tercero, caso fortuito. Y los eventos de cesación, que les decía, muerte del investigado. Esta muerte del investigado lo están quitando en el nuevo proyecto de ley, ya no sería una causal de cesación del proceso sancionatorio ambiental, deberían responder los herederos según el Congreso. Inexistencia del hecho investigado, lo que me estaba diciendo la autoridad ambiental que pasó, no pasó. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor. No es un hecho de un tercero como tal, que la actividad esté legalmente amparada o autorizada, es decir, venga, no, se está interpretando mal la norma o está interpretando mal el permiso. Yo sí estoy autorizado para hacer esta actividad de esa forma. Pasa, por ejemplo, cuando tengo dentro de mi plan de manejo ambiental incluidas medidas de manejo de flora, de fauna, perdón, de fauna, monitoreos de fauna, yo para eso necesito hacer algún tipo de muestreo y me dicen, pues usted no tiene el permiso de recolección de especímenes para fines no comerciales. Me toca entonces decir como no, mi actividad está legalmente amparada, autorizada, porque mire que mi plan de manejo ambiental, mi estudio de impacto ambiental sí lo contemplaba y usted lo autorizó contra la licencia ambiental. Entonces, estas causales de cesación, lo que les decía, son importantes, son amplias, nos da lugar a poder defendernos previo a la formulación de los cargos, salvo, de nuevo, cuando pues efectivamente sí cometimos un error y hay una infracción y pues no hay defensa distinto a acogerse o allanarse a los cargos que vayan a formular. Dentro de la tasación de la multa veíamos que había causales de atenuación y de agravación. ¿Cuáles son las de atenuación? Que yo confiese antes de que me inicie el sancionatorio ambiental. Perdón, mira que no estoy cumpliendo con la norma de vertimientos. Perdón, mira que por equivocación tuvimos un incidente y hubo una afectación de un cuerpo hídrico. Confieso, sí pasó, tomé todas estas medidas. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño. La nueva propuesta que hay en el Congreso modifica esta un poco y señala que tengo que resarcir o mitigar el daño por iniciativa propia, pero con acompañamiento de la autoridad.
Aquí es cuando yo, por ejemplo, tuve un accidente o tuve un vertimiento, por ejemplo. Un vertimiento o una descarga o algún derrame como tal de alguna sustancia, y lo que hago yo es recogerlo inmediatamente y compensar, mitigar ese daño, hacer todo el tema de remediación sin necesidad de que la autoridad ambiental lo ordene. Y esto pues es problemático porque muchas de las autoridades ambientales dicen, no, pero para hacerlo se tiene que hacerlo de mi mano porque cómo sé que lo hizo bien. Pero pues esto es las cosas debatibles dentro de este procedimiento sancionatorio ambiental. Y atenuación, que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. Esto sobre todo cuando son obligaciones formales. Un sancionatorio ambiental porque yo no presenté en tiempo los monitoreos, pero sí los hice. Pues no estoy generando un daño, mira que sí estoy cumpliendo. Lo que pasa es que no cumplí con una obligación formal que era de presentarte la información. Es una infracción, pero pues no estoy generando un daño. Entonces debería ser una sanción menor. Causales de agravación, reincidencia, que la infracción genere daño grave al medio ambiente, cometer una infracción para ocultar otra, rehuir la responsabilidad o atribuirla a otras. Y este es curioso, pues porque yo puedo decir un hecho de un tercero, pero yo no quiero que se considere como que estoy rehuyendo la responsabilidad, pero pues sí existe un hecho de un tercero, entonces ahí hay que manejarlo bien y pues usamos el lenguaje de sin querer rehuir la responsabilidad, atribuírsela a otros. Los hechos que pasaron fueron los siguientes. ¿Con qué finalidad? Con que no nos apliquen esta causal de agravación. Infringir varias disposiciones legales en la misma conducta, eso normalmente siempre pasa, porque si ustedes ven en la formulación de los cargos, no solamente es incumplimiento de la resolución del parámetro tal de la resolución 631 de 2015, porque usted no cumplió con el parámetro de sólidos suspendidos totales, sino que además entonces generó un daño. Entonces el artículo 8 del decreto 2811, y me citan varias normas. En principio, eso sería una causal de agravación. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, realizar acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica, obtener provecho económico para sí o para un tercero, obstaculizar la acción de las autoridades ambientales, cuando hay un incumplimiento, como les decía, de las medidas preventivas, y que las infracciones involucren residuos peligrosos. Todo lo que tenga que ver con residuos peligrosos tiene una particularidad. Es de especial cuidado por las implicaciones que tiene a la salud y al medio ambiente. Por eso, digamos, algo que tenga que ver con residuos peligrosos es un agravante de la responsabilidad. Esto sin contar, digamos, el régimen de solidaridad que existe en el manejo de residuos peligrosos, pero pues en este procedimiento sancionatorio ambiental, cualquier infracción de residuos peligrosos es considerado como una agravación de la responsabilidad. Ya con esto terminamos. ¿Cuáles son las consecuencias de que efectivamente yo sea considerado un infractor dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental? Pues no solamente está mi obligación de pagar o cumplir con las sanciones que me impongan, de resarcir o tomar medidas para mitigar los impactos que yo haya generado, sino que quedo registrado en un registro único de infractores ambientales, el RUIA. Y en este registro se incluye la identificación del infractor, persona natural o persona jurídica. En caso de que sea una persona jurídica, se incluye también el nombre o identificación del representante legal. Se incluye igualmente el número y fecha del acto administrativo que impuso la sanción, el lugar de los hechos, la sanción, la autoridad ambiental que la impone, fecha de ejecutoria del acto administrativo y fecha de ejecución o cumplimiento de la sanción. Y este registro permanece por 1 o 2 años, dependiendo del tipo de sanción. Esto es importante porque pues esto genera riesgo reputacional, es decir, ya cualquiera podría entrar y buscar a cualquiera de los que estamos en esta reunión el día de hoy y ver si tiene un registro como infractores. Es decir, si ya hay un sancionatorio en firme que impuso alguna sanción y cuál fue esa sanción. El nuevo proyecto de ley quiere desarrollar esto un poquito más, que haya mucha más información. Que le permita además a las autoridades ambientales tener estadísticas sobre el tipo de sanciones que se han impuesto, sobre los lugares, el tipo de infracción cometida y demás. Por ahora, esto es lo que tenemos y afecta directamente una de las causales de agravación, que es la reincidencia, porque pues por el solo hecho de estar en el registro único
de infractores ambientales, se considera, si hay un nuevo sancionatorio ambiental, que uno es reincidente. La pelea que hemos dado en algunos casos es pues, que yo soy reincidente por una misma conducta, porque yo puedo haber sido sancionado una vez porque no presenté una caracterización, otra vez porque de pronto tenía una mala disposición de residuos peligrosos, no los tenía en un lugar techado, y son hechos que si bien, digamos, son dos procesos sancionatorios ambientales distintos, con sanciones distintas, pues son hechos aislados. No podría ser yo considerado reincidente por hechos diversos, pero pues es una pelea que damos con la autoridad. Con esto terminamos. Veo que tenemos preguntas. No sé, Angélica, si me ayudas y las leemos o las leo, las abro aquí o levantan la mano y hacemos esto más interactivo, como ustedes prefieran. Entonces, hemos tenido procesos sancionatorios ambientales por incumplimiento de los parámetros de cloruros. Mira que en mente no tengo alguno específico por cloruros, en este caso. Hemos tenido por la 631 varios, pero específicamente por cloruros únicamente, no. Normalmente las autoridades ambientales dan la oportunidad, hemos visto unas que no, pero pues dan la oportunidad de que uno en el próximo monitoreo corrija la situación y de alguna manera corrija el hecho y no se inicia el sancionatorio ambiental. Otros que son muchísimos accidentes, como el DAMAP en su momento en Barranquilla, que por incumplimiento de un solo parámetro en una sola vigencia inició el proceso sancionatorio ambiental. Tenemos otra pregunta que dice, cuando en un mismo acto administrativo la autoridad determina rechazar la cesación y abre cargos y no hay lugar al recurso de reposición, el presunto infractor puede interponer un recurso de reposición por el rechazo de la cesación en el mismo documento, entregar los descargos. Qué buena pregunta. Creería que no, pero sí haría la mención en los descargos que hay una vulneración al debido proceso, en la medida en que la decisión sobre la cesación también debe estar motivada y debería ser objeto de recurso. Y me están quitando esa oportunidad. Entonces, hablar de causales de nulidad en los descargos para poder hacer valer mi derecho. Creo que esa sería la estrategia que utilizaríamos. Sí, vamos a compartir esta presentación, esta grabación de la sesión. Y una pregunta que nos llega es, ¿recomiendas iniciar acción civil para resarcir perjuicios luego de que la autoridad emita su decisión o podemos hacerlo de manera alterna? Nosotros normalmente lo que hacemos es agotar el recurso de reposición, que esa es como la última etapa que tengo yo en este proceso sancionatorio administrativo de pelear la decisión de la autoridad. Y si efectivamente evidenciamos que hubo falencias por parte de la autoridad en este proceso sancionatorio, iniciaría las acciones de ley para poder, digamos, resarcir los impactos generados, nulidad, restablecimiento de derecho, por ejemplo, o simplemente si yo quiero es que se anule todo el proceso, pues únicamente la nulidad, agotaría el recurso de reposición primero. Y no tenemos más preguntas por ahora. No sé si alguien quiere prender micrófono, hacer alguna pregunta. Con mucho gusto la atendemos. Lina, tenemos 4 preguntas en el público. Esas fueron las que leí, ¿no? ¿O Sí, hay más señora. que no estoy viendo? No, esas son. No Listo. tenemos más por el momento. Listo. Eso es. En caso de que tengan más preguntas, inquietudes, lo que necesiten, mi correo es lcorrea@gomezpinzon.com. Nosotros estamos aquí para pues, atender todas las preguntas que tengan. Con mucho gusto podemos seguir respondiendo preguntas que tengan ustedes específicas por interno. Espero pues que les haya gustado y aprovecho la oportunidad para recordarles que dentro de esta iniciativa de litigios a la carta, la próxima sesión que tenemos es el litigio de seguros, que va a ser el 5 de octubre, con Consuelo González, que es nuestra directora del área de seguros.
y pues esperamos contar con la presencia de todos. Muchas gracias.